Bueno, y acá estamos dando la bienvenida a un momento muy especial y muy esperado por nosotras y por mucha gente que viene siguiendo una instancia de producción de una persona, bueno, muy querida y que la hemos tenido otras veces aquí en la radio. Esto es Páginas Elegidas, vamos a aclarar. Estoy aquí con mi amiga Mónica Espeso y con otra amiga que está como invitada. Le vamos a dar la bienvenida porque estamos hablando de una presentación de un libro. Hola Patricia, ¿cómo estás, Patricia? Hola Analía, hola Moni. Hola Patri. A quienes nos escuchan, muchas gracias por tus palabras. Bueno, realmente Patricia, un gusto tenerte aquí en la radio. Yo sé que es un momento muy especial, me imagino. Te voy a hacer esta sola pregunta y después la voy a dejar a Mónica, que ha hecho toda una preparación para que esté cobijado este libro de Patricia, que bueno, lo tenemos aquí. Patricia nos ha traído y nos ha dedicado Los que llegaron, Patricia Loé, hermoso, bueno, hermosa también la ilustración, muy lindo, así que bueno, agradeciendo el libro y preguntándole a Patricia, bueno, ¿qué representa esto, Patri, para vos tener este libro, ¿no? Que habrá sido producto de mucho trabajo, de mucha investigación y de muchos desvelos. Bien, es una pregunta compleja, lo que significa. Creo que empezó siendo un hobby, algo que me gusta hacer, me gusta escribir, y terminó siendo un hábito, con lo cual, a través de esa persistencia en un objetivo, hace corolar en algo una producción como es un libro. Bien, entonces las dos cosas, el placer y el trabajo. Exactamente. Bien, bueno, muy lindo, y yo decía que me gustaría, bueno, presentar como siempre a mi amiga Mónica Espeso, que va a estar haciendo un recorrido por lo que es este libro, esta publicación que ya lo decimos, ya está a la venta en Charles. Si la gente está intrigada. Exactamente, sí. Patri, ¿no es cierto? Ya Patri agotó, ya Charles agotó la primera la primera parte de entrega. Hay más libros, que se acerquen a buscarlo en Charles, que lo encarguen. Y bueno, nosotros más o menos habíamos hablado ya, ¿no? De cómo íbamos a seguir con este programa tan especial. Yo he compartido con Patri varios años de taller literario, y a mí me daba mucha curiosidad saber qué era lo que... Yo sabía que estaba escribiendo sobre las historias de sus familias, de sus antepasados, y así que apenas salió, apenas fue editado, se lo pedí para leerlo. Lo leí con avidez, y la verdad es que me conmovió muchísimo, porque las historias que ella relata están muy emparentadas con las historias nuestras, de mucha gente de acá de la zona, que descendemos de inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Ella por su lado, españoles e italianos, y describe historias que quizás no sean las mismas que las de otras personas, pero que tienen tanto que ver, esas llegadas, y te pones a pensar, y te digo, yo le comentaba a ella que más allá de que tiene desenlaces muy tristes, pero a mí me conmovió en general cómo ella cuenta la vida de estas personas que llegan a la Argentina, ¿no? A hacer la América. Y qué duro ese irse, dejar su lugar, su origen, y venir a tierras tan lejanas y no saber si alguna vez vas a volver a ver a los que
te dieron la vida, o a tus parientes, o a tus hermanos. Y bueno, solamente decir que a mí me encantó el libro, lo recomiendo porque yo creo que más de uno se va a sentir muy identificado, y aparte por ser una producción de Las Varillas y precisamente de nuestra amiga Patricia, tiene más valor aún, ¿no? Realmente creo que eso le da un valor especial, porque Patricia es una persona tan conocida y tan querida, y bueno, por un lado eso, ¿no? La curiosidad de conocer esta producción que viene de ella, de su autoría, y por otro lado lo que vos decís, eso de identificarse y de algún modo de repasar páginas de la historia de Las Varillas también, sí. ¿No? Me imagino que a mucha gente le va a sonar esto de transitar esta historia, y me parece también la cuestión del título nomás, cuando vos decís los que llegaron, estás pensando en esas personas y en esas vidas y en esas historias que habrá sido difícil desnudar, ¿no? A través del libro, me imagino que... Te digo, lo que quiero resaltar, que ella también lo dijo, es la dedicación y el esfuerzo, porque yo que cada tanto escribo, como decimos acá, mujer que escribe cada tanto, sé de lo que el trabajo que es escribir un libro así tan completo y con tantas páginas. Es un laburazo. Pero bueno, quedamos con Patri que para hacer la introducción, ¿no? Ella va a leer un poema de Borges que describe el contexto de una época. Así que le invitamos. Bueno, le vamos a dar entonces la palabra a la escritora. De ahora en más, de ahora en más. Vos. Patricia, hoy tenemos invitada a Patricia Aloé, la escritora. Bueno, en realidad, y no lo digo como una cuestión de vergüenza, no me considero escritora porque para mí el escritor es el que hace de su vida una razón, de la escritura una razón de ser, y que se proyecta a través de la escritura. Todos los días y de manera como algo que vertebra su vida. Nosotras, como dijo Mónica, somos aprendices, y el oficio de escritor es un oficio que se logra a través de los años y con mucho trabajo, así que yo les agradezco. Quería decir, no es falsa humildad, verdaderamente me siento así, que soy un aprendiz, porque bueno, ya vamos a contar el tránsito que hacemos todas las semanas para, digamos, adquirir y para apropiarnos de esos secretos que tiene la escritura, que quizá Analía, como profe de literatura y de lengua, tenga puesta, incorporado ya mucho hábito en la escritura, y lo mismo Moni por ser profesora de inglés. Pero quienes no venimos de la literatura como, digamos, como profesión, es un trabajo de aprendizaje importante, a pesar de que parezca que escribir es simple. No lo es, y yo siempre digo una frase que nos dijeron cuando entramos a la facultad: si ustedes vienen acá porque quieren escribir, se equivocaron de carrera, porque en realidad vos te formás más como lector y como divulgador de la literatura y como, digamos, especialista en el análisis de los textos, que un lector especializado o más experto, pero a la hora de escribir es ese trabajo de hormiga de los talleres que ustedes hacen, y bueno, ahí está, ¿no? Las herramientas que vos fuiste adquiriendo y que las fuiste poniendo en práctica. Exacto. Y bueno, como este es un espacio en que la poesía es la señora y dueña, yo utilicé a Borges con Al horizonte de un suburbio para introducir mi libro, porque habla de este espacio
tan querido para nosotros y tan sufrido para los que llegaron. Y se llama, y empieza así: Pampa, yo diviso tu anchura que ahonda en las afueras, yo me desangro en tus ponientes. Pampa, yo te oigo en las tenaces guitarras sentenciosas y en los altos venteveos y en el ruido cansado de los carros de pasto que vienen del verano. Pampa, el ámbito de un patio colorado me basta para sentirte mía. Pampa, yo sé que te desgarran surcos y callejones y el viento que te cambia. Pampa sufrida y macha, que ya estás en los cielos. No sé si eres la muerte, sé que estás en mi pecho. Wow. Jorge Luis Borges. Ese sí no necesitó talleres, pero bueno, hay que decir también ya lo que creo, que todo escritor es un buen lector. Seguro. Y bueno, creo que eso también, ¿no? Eso quería, a raíz de tu comentario que vos dijiste de que cuando comienzan a estudiar la carrera de letras, les dice, si ustedes quieren escribir, se equivocaron de lugar. En realidad, toda esa lectura que ponen al alcance de ustedes y esos recorridos que hacen, bueno, van transitando unas tierras y unos territorios que después sirven mucho, son muy fértiles para el escritor. Claro. Pero a raíz de eso digo lo que siempre dice nuestro maestro Pablo Giordano, que no se puede escribir si no se lee. Claro, es así. Es indispensable. Sí, es indispensable. Y es más lectura, mucha más lectura en relación. Sí. Es mucha más lectura que en relación a cantidades que la escritura. Y hay otra gran verdad que nos inspira también y siempre nos la repetimos, que escribir es corregir. También, sí, y reescribir, sí, y reescribir muchas veces. Exacto, porque nosotros empezamos a escribir con una escritura volcánica, lo que nos aparece, lo que espontáneamente nos brota. Y de la relectura vamos haciendo las correcciones, porque no solo se trata de que nosotros podamos expresar lo que queremos, sino que también nos puedan entender los que nos leen, porque si no queda en nuestro propio pensamiento o en nuestra propia intención. Entonces, hacerlo entendible, disfrutable y que el lector, como dice en algún párrafo de mis palabras iniciales, se quede ahí. Exacto. Y que levante la vista por alguna asociación inesperada. Claro. Y eso tiene que ver con corregir y volver a mirar y reescribir. Por eso requiere de bastante humildad la escritura. Sí, por supuesto, porque aceptar las correcciones, las observaciones, por supuesto que nosotros tenemos mucha confianza en nuestro profesor, maestro, en Pablo Giordano, ¿no? Porque tiene un ojo, yo le digo, tenés un ojo afilado, entonces te va guiando, y un gran lector también. Y sí, tenés que aprender a aceptar y a entender también lo que te quieren decir cuando te hacen la corrección. A interpretar. Y él tiene otro gran lema que no es de él, sino que lo habrá aprendido en los talleres que hizo, y nos dice: no se haga el escritor, porque cuando uno escribe, en realidad se hace el escritor y se da cuenta después que se trata de decirlo como uno lo diría llanamente, y después hay un trabajo de enriquecimiento del texto que tiene que ver con
aprender a herramientas, como decías recién, para hacerlo más rico, más literario, hacerlo literario. Claro. Sí. Porque a veces son decires encriptados, ¿viste? Que lo enriqueces, algunas veces, bueno, se enriquece tanto que es como para que, no sé si estás pensando del todo en el receptor, lo querés hacer pensar mucho, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno esto de que vos planteás desde, como decís, desde tus palabras iniciales, que vos pensaste, no son palabras al viento, son palabras pensadas para que alguien se quede ahí. Claro, exacto. A disfrutar. Claro. Para disfrutar. Y eso tiene que ver con un momento en el recorrido en que Pablo, porque nosotros escribimos en realidad, y él toma alguna frase y nos da la herramienta. No leemos nosotros las producciones. No. Entonces nadie sabe mucho de qué va el otro, ¿no? Claro. Y bueno, y esto es interesante. En un momento del recorrido él me dijo, me puso frente a una decisión. ¿Vos querés que esto quede en el ámbito familiar o querés que esto represente algo más para ser leído? Y entonces ahí me entraron los miedos, porque cuando uno quiere publicar, mostrar, es un compromiso mayor con el lector, y entonces siempre recuerdo algo que aprendí en la escuela, que creo que es de José Ingenieros. Algunos dicen que no y otros dicen ¿por qué no? Uh-huh. ¿Por qué no hacerlo? Entonces yo dije, lo voy a intentar. Y es así que Ramón y Mateo en un momento eran la familia y en otro momento pasan a ser como representantes de los que llegaron, claro, de ese pueblo que llegó. Entonces, no solo están con sus anécdotas, sus silencios típicos, sino que también convocan otras experiencias de otros que llegaron. Entonces, serían como que representan historias de los que llegaron, ¿no? Son más de uno, más de Ramón. Ramón es desde distintas perspectivas y lo mismo Mateo. No sé si se entiende lo que quiero decir. Yo lo que te quería preguntar, y que vos lo aclarás, pero para que la gente sepa, cuánto de ficción y cuánto de realidad, ¿no? Que eso es interesante. Sí, las historias están hechas con anécdotas y con silencios, y teniendo en cuenta la gente de antes, inmigrantes que habían dejado su tierra, hay bastantes silencios que, como dijera también un escritor, cuéntame que si no me lo imagino. Y entonces uno esos silencios se los imaginó, teniendo como ancla o como referente al personaje, claro, ¿sí? Y no contrariando su digamos su perfil, y su vida. Entonces por eso es que se entrecruzan esas anécdotas, además con los silencios. Además ustedes saben que cada uno que cuenta la anécdota le pone un color, le pone una subjetividad, con lo cual decir que es fiel no se cree. Y la literatura tiene ficción. Y tiene ese permiso, además, para llenar esos silencios con imaginación. Si no serían documentos, claro, exactos y fehacientes. Me hacía pensar todo esto, porque, bueno, preguntas que me van surgiendo, ¿no? Está en un texto hay muchas voces, y cuando vos nombrabas aquí a Mateo, a Ramón,
me puse a imaginar cómo te llegan a vos estas primeras voces, porque vos hablaste del proceso de escritura, pero hay toda una historia familiar que te vino contada, que te fue contada. ¿Y quiénes son esas personas que te relataron estas historias? Bien, mi abuelo Ramón, yo lo conocí, así que mi abuelo materno, mi abuelo Ramón, él, yo iba mucho a la casa, no era una persona tan de contar, pero algunas cositas iba largando. Y por mi madre también, porque mi madre escuchó de su papá las historias. Y con respecto a la familia paterna, un gran contador, digamos, fue mi hermano Horacio. Ajá. Porque mi hermano compartió viajes con con mi tío, que ahí aparece al final del libro, que es Esteban, y él conocía mucho de la familia de los Aloé, y que la familia, ya vas a ver en la trama, va pasando por distintas circunstancias dolorosas, porque la familia de mis padres, o sea, de los hermanos, sería Aloé, que uno de ellos fue mi padre, Chonina, que todavía vive, y Mateo, que todavía vive, porque es otro Mateo del que relato. Es la primera generación que no pierde su papá de muy joven, porque todos los demás lo pierden de joven, quedando como sin techo, ¿no? En una patria distinta. Y bueno, eso es un nudo que llevó a ocultar muchas cosas, porque, bueno, las razones, exacto. Por ejemplo, el suicidio, el alcohol, eran antes estigmas. Hablando del siglo pasado, y dentro de las familias se ocultaba porque parecía que traerlo genéticamente era algo que de lo cual uno marcaba y no lo tenía que decir, digamos, porque por ahí caía mal, como tabú, claro. Cuestiones. Entonces, bueno, todo eso yo creo que, y hay mi abuela ella estaba embarazada de 7 meses cuando pierde a su marido, de su cuarto hijo, y atravesó un periodo muy duro como lo que hoy llamaríamos una depresión posparto, pero que nunca se comentó demasiado. Y mi hermano Horacio, que viajaba con mi tío Esteban a Buenos Aires a buscar autos, porque nuestros padres tenían la concesionaria Ford de Pico, que después compró Pico, ellos viajaban y él le contaba muchísimas cosas. Entonces mi hermano a mí me transmitió, o sea que hay muchas voces, muchos contadores, y el que cuenta le pone la intención y hará luces en donde quiere y sombras en donde quiere. Así son los contadores. Así son los contadores, con lo cual, bueno, yo traté de ser fiel a eso y de hacerlo interesante al lector. Bien, ahí está el punto, claro. Recibir. Lo que yo considero, que hoy hablaba con alguien que lo había leído al libro, y yo le decía, mi perspectiva fue la de ponerse en las emociones que en aquella época no se transmitían casi. O sea, los hombres no lloraban, las mujeres callaban. Entonces, toda esa parte que yo me la imaginé en función de los perfiles de los personajes del libro.
Claro, exacto. Tuviste elementos para imaginar cómo hubieran resuelto tal o cual situación en esos silencios que te quedaban, ¿no? Sí. Pero bueno, y acá está entonces la historia, para no vamos a spoilear este relato. Y bueno, y el hecho de tener este escenario que es La Pampa, sí, que bueno, Ezequiel Martínez Estrada en Secretos de la Pampa, Radiografía de la Pampa, hace un relato que tiene una parte muy linda, muy profunda, que si me permiten la quiero leer. Dice: La Pampa, esa amplitud del horizonte que parece siempre la misma cuando avanzamos, el desplazamiento de toda la llanura que nos acompaña. El campo es extensión, y la extensión no parece ser otra cosa que el desdoblamiento de un infinito interior, el coloquio del viajero con su propio Dios. Solo la conciencia de que se anda, la fatiga, el deseo de llegar, dan la medida de esa latitud que parece no tenerla. En esta pampa del siglo XX, el hombre está solo, como un ser abstracto que hubiera de recomenzar la historia de la especie o de concluirla. El paisaje del llano, si lo es, toma la forma de nuestros propios sueños, la forma de una quimera, y se esteriliza cuando el sueño es un gigante con pies de barro. Claro. Que en muchos casos ocurrió. El sueño de la tierra propia, el sueño de ese suelo tan ansiado, no fue. No, claro, porque estaba todo esto de hacer la América, ¿no? Sí. Corría esto allá en Europa y bueno, venían con ese sueño. Y tan diferente de lo que ocurrió en Buenos Aires. Sí, absolutamente. Absolutamente, porque el hombre en Buenos Aires vivía en comunidad, en los conventillos. Sí, muy diferente. Hay como exacto, sí. Hay una antítesis, imagínate el que llegaba a Buenos Aires con el que llegaba a La Pampa, desolada. Uh-huh. Y para cuando se llegaba a esa oficina de trabajo donde ofrecían, destinaban según iban las comunidades que venían, ¿no? Donde venían. Y bueno, y ahí viene la pregunta. Ramón venía de Mellide. Sí, de Mellide. Es el norte de España. Entonces le vamos a Galicia. No, hay todo un vocabulario, ¿no? Y una forma del lenguaje en castellano con expresiones que han sido transformadas, ¿no? Como se hablaba en La Pampa, pero también incluiste textos en italiano. Claro, porque cuando ellos llegan no tenían el idioma, entonces, fue tratar de poner expresiones que también se pudieran entender del lector que no conoce el idioma. Luego es como que ya los hijos se van apropiando del castellano. Claro, sí. Y hay expresiones que yo he escuchado mucho, expresiones de mi abuelo Ramón, españolas. El vale, que es muy aparece muy de allá, exacto. Bueno, ahí aparece. ¿Alguien te ayudó con el tema del italiano? En realidad, gracias a los traductores que hay en Google, bien, lo pude resolver. Buenísimo. Bueno, si les parece, estamos listas. Estamos listas para escuchar este tema que trajiste para empezar y para sorprender con esta historia de estos antepasados de Galicia que llegaron aquí a las varillas.
Bueno, y al compás de estas gaitas y de estas panderetas, ¿no?, tan características, que te traían recuerdos, Patri. Sí, cómo no, incluso yo he estudiado español, la danza española. Claro. Bueno, con Malele Paternoster, que venían de una familia muy españolada. y bueno, y en el libro hay festejos que tienen que ver con la España. En un festejo de Lérida. En los carnavales. Y las romerías que ya se recrean aquí en Las Varillas, en la sociedad española. Claro. Claro, yo te iba a preguntar sobre el legendario dragón marraco. Sí. ¿Y eso de dónde lo habías escuchado, lo aprendiste? Claro, cuando yo sabía, porque mi abuelo era, a pesar de que era muy, digamos, parco, era más de trabajo, de hacer, porque fabricaban todo casero en aquella época. Era una persona que le gustaban las fiestas, y entonces solía contar. Y la fiesta del dragón marraco, que lo siguen todos los gigantillos de Lérida, que está ahí recreado, es una fiesta típica de la Virgen. Entonces ahí es donde, bueno, aprovecho para relatar eso, que me documenté, por supuesto, de cómo se festeja, cómo se celebra, y bueno, haciendo honor a ese espíritu festivo que tenía mi abuelo. Claro. Bueno, y también te has tenido que documentar porque haces mención a varias leyes y tenés, por ejemplo, en un momento le dicen que se beneficiaba con la ley de emigración que acababa de sancionarse. Exacto, que tenía que ver con una ley de enfiteusis que se había digamos, sancionado en la presidencia de Rivadavia, y que establecía que se podían tomar tierras y se le podía dar al campesino, y con una cómoda forma de pago a 10 años. Entonces, en ese sentido, Argentina ofrecía posibilidades de trabajo a la gente que venía. Obviamente, tanto Ramón como el primer Mateo son de una cultura agraria. Ellos vienen al campo a trabajar porque era lo que necesitaba Argentina en ese momento. Claro. Era gente que trabajara las tierras. Y ellos ya tenían este conocimiento, digamos. Y lo fueron como adquiriendo, porque bueno, venían, si bien mi abuelo Ramón venía de una campiña muy reducida, porque las campiñas allá estaban separadas por piedras y eran pequeñas parcelas de tierra que cultivaba la familia para autoabastecerse, que tenían una vaca, con lo cual mi abuelo también fue esa una de las razones que lo trajo a América, que lo expulsó de su casa, digamos, ¿no? La pobreza, el no tener en vistas un futuro, además, teniendo en cuenta la época, en fines del siglo XIX, estaba en ciernes una Europa de guerra. Todavía no había ocurrido la Primera Guerra Mundial. Y bueno, eso también condicionó su inmigración. Claro, así fue como, bueno, llega aquí entonces con toda esta impronta de su patria, y bueno, aquí va desarrollando toda su historia y su periplo, digamos, que llega a Villa María, o sea, de Buenos Aires. Eso te iba a preguntar. Villa María, eso es real. Los itinerarios son los reales. Sí. Lo mismo de Mateo y después de Estéfano, y son reales. Claro, cuando fue van, todo un periplo de buscar, digamos, mejorar
y a la vez encontrarse con circunstancias, ¿sí? Sí, sí. Y bueno, en la historia de mi abuelo, de mi bisabuelo Mateo, está muy emparentado con la familia de los Palmeros, porque hay un matrimonio que los emparenta. Y bueno, entonces, porque el hijo para no entrar en, los emparenta, y bueno, y es por eso también que llegan acá a Las Varillas. Ah, por eso vienen, porque ya tenían familiares aquí, ya estaban aquí los Palmeros. Exacto. Entonces, es como decir, pasaba en esa todo época, ese ¿no? periplo, ¿no? Ah, Ellos bien. no, la Casa Palmero es de 1907. Ah, O sea bien. que hay un periplo anterior, Sí, y claro. después ellos llegan más tarde a raíz de la viudez de una de las hermanas Palmero, casada con un aloe. Ah, y así llegan. Y así llegan aquí y A Las bueno, y Varillas. comienzan su vida aquí en el pueblo. Ujú. También me inspiró un texto que hace mucho tiempo vino a traer a Las Varillas, Memorias de la Pampa Gringa, Luis Príamo, que es pariente de los Cuyino. Ah. Él hace en el libro una recopilación de relatos orales de sus familiares, relatos con todo lo que oralmente decían, que es otro tipo de escritura, Sí. y él se especializaba en fotografías y demás. Qué lindo. Y él en la introducción del libro pone algo que cuando yo lo leí en su momento me desafió también, porque él dice, tomando de Mastronardi, dice: a lo largo de los años acumulamos recuerdos como si fueran bienes preciosos. Cuando el cofre está colmado, cuando llega la muerte, tiramos la llave al mar y nadie sabrá que fuimos. Por mágico modo, el cofre se vacía en ese mismo instante. Y a mí eso me hizo como ruido, porque dije, ¿cómo se vacía el cofre y No se queda pierde nada, todo? Claro. Entonces, probablemente Carlos Mastronardi lo dijo con la intención de que así no fuera, pero yo dije, si uno encuentra la llave de ese cofre y puede abrirlo y puede sacar las historias, qué bueno que es para los que llegaron. Claro, por supuesto. exacto, eso te inspiró también. Eso me inspiró Claro, también. no que quede vacío el cofre. No, porque yo creo que las personas que llegaron nos anclan en nuestras propias historias. Sí. Seguro. Y qué importante que es conocer las historias, ¿no? Porque no están tan digamos, no están tan contadas No. estas historias. Claro, hay mucho silencio. Hay más silencio. Por lo menos en el Porque caso tiene que de- ver con el dolor también de Claro, haber dejado su sí. patria. Pero yo humildemente, que también me lo planteé en algún momento, quisiera que alguien también le hiciera un ruidito esto y pudiera escribir su propia historia. Claro. Con ese permiso que da la literatura. Sí, de llenar esos porque cuando uno silencios. piensa, pero no puedo porque no tengo todos los datos. Y bueno, es no sé, literatura, por ahí se no es podría historia. Exacto. Claro, Se podés. podrían recoger anécdotas, podría ser un partir de ahí- proyecto muy interesante, de no Sí. hace falta que sean de una persona, sino de muchas. Muchas. Sí. Todos tenemos algo que escuchamos alguna Sí, vez. todos tenemos de los historias. abuelos, Y sí. que yo muchas veces, hoy también se lo decía a esta persona, yo me empecé a interesar de grande. Mm. No, en un Claro. momento es como que uno está ocupado en su propia vida. Es que Sí, es que pasa eso. Yo también me arrepiento. Yo tenía una abuela que vino de España y tenía tantas historias y me las contaba tan bien. Y yo a veces me arrepiento de no haberlas escrito en ese Claro. momento. Pero en ese momento, cuando yo me sentaba a conversar con mi abuela, que era una adolescente,
Claro, no tuve la idea de hacerlo y bueno, ahora tengo que apelar a lo que recuerdo. Claro. Pero es increíble cómo uno a veces, bueno, como vos decís, lo hace en un momento de la vida en que está más reflexivo o lo puede hacer, ¿no? Sí, yo conocí una persona que decía, cuando te quieren contar, vos no querés escuchar. Y cuando querés saber, las personas ya no están. Claro, y sí. Yo creo por las edades, ¿no? Claro, por tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, y vos, Patri, esto lo pudiste subsanar porque apelando a la memoria y también, bueno, a gente que tenés a la que le pudiste seguir preguntando, sí, ¿no? y eso, le pude seguir preguntando, pude bucear en digamos, en los relatos que son de todos, ¿no? Y me parece que desafiarse. Eso es, desafiarse a hacerlo, ¿sí? Eso también es bueno. Sí, claro. Y estas historias ya no son más patrimonio de los Aloe, ahora son patrimonio de las varillas y de la Pampa. Y de la Pampa, porque es así, porque todas estas historias tienen que ver, como vos decís, con la construcción de estos lugares. Claro, por ejemplo, relatar sequías, relatar inundaciones, plagas. Sí, cierto, claro. Que esas cosas en el ámbito rural están como conservadas, pero no sé si están contadas de esa zona, ¿no? Claro. Y que, bueno, fueron la riqueza o la ruina de mucha gente. Y sí, claro. Imagínate las sequías, las inundaciones, las plagas. Las terrible. Plagas, la invasión, hay en el libro una invasión de langostas contada. Claro. También una inundación con consecuencias. Sí. Ahora muchas cosas de esas ya no ocurren por el conocimiento del hombre, por la ciencia, y incluso muertes que se podrían haber evitado. Claro. Porque bueno, se ha progresado en muchos sentidos. Se vivía distinto, antes como que la muerte parecía más próxima. Ahora nos conmueve, antes también, pero ahora nos conmueve porque hay muchos recursos para preservar la vida, para preservar la vida. Y todos queremos seguir viviendo. Es así. Vos cuando empezás a relatar cuando llegan a Villa María y después se trasladan acá a Las Varillas, a mí ahí me empezó como yo ya venía emocionada y ahí me conmocionó mucho más porque lo enraizaste en nuestro contexto, entonces es como que ya la identificación es total. Es inevitable. Bueno, hablábamos, ¿no?, del tema del vocabulario, que incluiste cosas en italiano, hiciste investigación, hablabas de la ley de enfiteusis. Eso lo hace también muy, muy interesante desde el punto de vista histórico. Claro, y los recorridos que se hacían en volanta. Claro. Kilómetros y kilómetros hasta que apareció el tren, pero el tren llegaba a ciertos lugares, a Rosario, y había que llegar hasta ahí para poder tomar el tren, para llegar a los lugares. O sea, eran días y días de viaje y de parar en posadas muy de pobres, muy precarias. Claro, postas así, eran postas, la mitad del camino, de la nada. De la nada. Y bueno, y todo eso... donde darle agua a los caballos. Claro. y a uno mismo, claro. Y incluso me dice una amiga, ojo cuando decís de los indios. Y entonces le digo yo, bueno, no, pero seguí leyendo, porque hoy por hoy con la revalorización de la cultura controversial, exacto. No, le digo, hay un personaje que leyó Los Indios Ranqueles y que hace un poco la defensa del aborigen del indio y bueno, así muy sucintamente, ¿no? Pero aparece esto. Aparece un comentario sobre Roca. Por supuesto, yo no soy una investigadora de la historia, no me atreví a entrar más hondo,
pero sí se tocan Está algunos bien, temitas. sí, porque está eso, en los relatos aparece y vos de ahí también tejiste algo. Y sí, porque eran, o sea, se hablaba de eso. Claro. Así Seguramente. que, o sea, cuando se sale de la cultura puramente Del inmigrante. cuando se sale de la cultura agraria, Claro. sale del campo, de estar en el campo adentro, ¿cierto? Claro. Cuando ya se va a los poblados. Y ahí sí estaba, claro, como vos decís, viajar en volanta, la posibilidad de que fueran que los atacados. atacaran. Exacto, y hay un malón. Sí, que claro, ataca, malón, exacto, claro. y bueno, y cómo es visto eso por algunos y por otros. Es que son temas, digamos que son complejos, pero Y son se tratan- Sí, pero está bien. Pero está bien contar. Claro, muy bien contar. poquito, pero está. Bueno, está. Y otra cosa que me pasó es que yo hace muy poquito me enteré de que hay una calle que se llama Doctor Ulio. Sí. Y cuando estoy leyendo dice, llámenlo al Doctor Ulio. Ay, ese Mira, y le doctor lo avisé, yo le conozco. contaba por Fue uno de los WhatsApp primeros lo que me iba doctores. pasando. Ay, sí. Y bueno, tenemos para que escuchemos alguna otra canción o canzoneta, no sé. Sí, bueno, mira, me habían... Una tarantela. Una que me tarantela. enseñó. Uy, bueno, mira, si hay realmente... Sí. Y de los nombres, ¿no? Qué nombres hermosos. Paulina, Mateo, Estefano. Bueno, esos nombres son reales. Los reales. Sí, esos nombres son reales. Alguno que no lo supe, bauticé María, porque era muy común de esa Claro, época. había llamarse muchas Marías. Antonio, Anita. Bueno, Antonio Palmero fue una persona históricamente muy importante acá. Yo lo tomo nada más que en relación a mi familia, Exacto. a lo que se tramó con respecto a él, ¿cierto? No tomo datos históricos. Claro, sí, y bueno, todo el tema de las cosechas, cómo segaban, cortaban el trigo, aparece todo, por eso es tan recomendable para la gente de acá de Las Varillas que lo lea. Yo lo recomiendo porque les va a gustar mucho. Y seguro, Gracias. Sí. seguro. Sí, sí. Bueno, ahí está, entonces vamos a escuchar la tarantela también para alegrar un poco como lo hicimos con las gaitas gallegas. Seguro. Bueno, acá vamos Seguro. con la otra parte de la historia. Claro. Ehi amici, allegria! Tarantella, 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 sempre quella, sempre bella. Ciao amore, saluti, auguri, andiamo, questa è la vera serata italiana. Ehi adesso, forza maestro, tutti insieme, brasiliani, italiani, auguri! E Gennaro, piove! Dove sta? Dove sta Zanzà? Io penso che sono innamorato di lei. Cornuto! E Carcamano, andiamo insieme. Allora va bene, continueremo questa bella danza, questa serata italiana. Ecco le mani,
Bueno, qué alegría que trae toda esta música, ¿no? Inevitable ponerse a bailar. Vos escuchás una tarantela y bueno, cuando escuchamos la muñeira también. Sí, mueven. Sí. Es música que mueve. Sí. Y hace mover. Bueno, la verdad que estas charlas es lindo seguirlas, ¿no? Uno tiene que tener un tiempo y un cierre en todo programa, pero lo hemos disfrutado como yo también, como muchísimo. Nunca. Muchas gracias, Patri, por el libro, por tu presencia. Sí, porque también es un acto generoso, ¿no? Esto de contar, como decía ella, a veces cuando hay tantas cosas que no se cuentan o que se ocultan y bueno, como necesario era, ¿no? Y tomar, yo siempre pongo el riesgo porque es una perspectiva la mía. Claro. Y es la perspectiva de los que me contaron y puede haber otras perspectivas, ¿sí? Que son totalmente entendibles y bueno, y yo estoy dispuesta, abierta a aceptar. Todos cabemos en un breve juicio, como decimos nosotros, porque los personajes son símbolos de aquella vida. Claro. Hay como mandatos y modelos que circularon en esos fines del siglo XIX y principios del siglo XX, porque comprende principios del siglo XX. Uh-huh. Claro, y todo eso es como vos decís, por ahí como cuando se cuenta una anécdota, aunque no sea en la publicación de un libro, ¿no? Siempre está el que te dice, pero en realidad no fue así, fue de tal otra forma. Bueno, es lo que vos decís. Bueno, es tu perspectiva. Vos lo contaste vos. Exacto. Si otro lo quiere contar también lo puede hacer. Exacto. o puede decir, bueno, yo recuerdo esto, pero en realidad el que lo cuenta es el que toma la autoría del relato y bueno, entonces es tu perspectiva y está bien y hay que respetarla. Así funciona. Es así. Y bueno, decir que mi abuelo Ramón estuvo siempre inspirado en la tierra y bueno, y la familia Loeb, si bien comienza con esa inspiración, después cambia, se transforma hacia otras inspiraciones, claro. ¿No? Y el libro cierra con algo que también tiene que ver con Borges, muy así tangencialmente, porque cierra con algo de mirar hacia un infinito. Y Borges habla en su cuento, el Aleph, donde, bueno, en ese infinito es donde están todos los puntos de vista, todas las dimensiones. Ahí está todo. Ahí está todo. Y también quiero, para cerrar, algo que también me inspiró y que dudé y después no lo pude plasmar, hay un personaje imaginario que también está en un libro de Borges, Los seres imaginarios, que él hizo una recopilación de todos, de los que él pudo hacer, que es Odradek. Odradek es un cuento de Kafka. Se llama El padre de familia. Sí. Es muy cortito y habla de un personaje que describe que yo no me lo pude imaginar con forma de uso de hilo, con patas y que se arrastra por las escaleras de todas las casas y bueno, y el protagonista del cuento lo siente y dice: y rodará bajo los pies de mi familia y de los hijos de mis hijos, y así sucesivamente. Claro, atraviesa. Claro, exactamente. Eso es lo que representa un poco contar la historia, ¿no? Esto siempre nos va a atravesar. La historia familiar te va a atravesar siempre. Juntando retazos, porque dice que ese personaje junta hilos, junta cosas que quedan. Como lanitas, ¿sí? Y las va haciendo rodar. Y Patri, ya para ir terminando, me parece que podríamos leer lo que escribió Isabel Viano. Bien, yo quiero agradecer a Mirta Argüello por la pintura que representa la tapa, los que llegaron. Esto es Mirta. Sí, Mirta Argüello. Mirta Argüello.
que bueno, que muy generosamente me la dio y bueno, y yo la bauticé los que llegaron. Y también quiero agradecer a Isabel Viano de Arce, que dijo esto, dice: si uno lee este texto, no solo encontrará un relato impecable, austero, valioso en su contenido y en sus formas, sino que podrá, en muchos casos, reflejarse en el espejo histórico de su propia existencia. Qué lindo lo que escribió Isabel Viano en la Muy, contratapa. Y es así, muy lindo. tal cual, como ella lo dice. Y también quiero agradecer a la Dirección de Cultura, que en su momento, a raíz del Día del Libro, me hizo una entrevista y Viviana, la directora de Cultura, Viviana Sacabino, bueno, fue muy conceptuosa y realmente muy generosa también. Así que yo lo dije hace unos días acá, Las Varillas es mi lugar en el mundo. Yo me siento qué lindo. muy, Me quedé pensando mucho en eso que dijiste. muy abrazada Sí. por la gente y bueno, y es mi lugar. Me verán caminar mucho porque adoro caminar por Las Varillas. Sí. Acá me siento segura, dijiste sí, vos. sí. Qué importante que es eso, ¿no? Sí, Una sí. vez no valora hay las gente, pequeñas claro, cosas, pero sentirte segura en el lugar que caminás. Y que vivir en el lugar sentir- que crees es tu lugar en el mundo no es poco. No es poco, No es poco. Así que una agradecida a la vida. Gracias Bueno, a ustedes. Bueno, mira, nos dio el ya. tema para cerrar, Para cerrar. Patri, con esto de agradecida a la vida, porque teníamos el tema gracias a la vida entre Ay, los qué elegidos. bueno. Exactamente. Así que, Patri, nos diste El título. nos diste Muchas el título. gracias, Y gracias a vos, realmente, bueno, Muchísimas felicitaciones. gracias, Yo, Mónica lo estuvo leyendo y se emocionó. Así que ahora me va a tocar a mí, que lo tengo. Yo quiero también, antes de irnos, agradecer, y si nos permitís leer la dedicatoria que nos has hecho aquí, Patricia. Bueno, Para Andrea y Analía, grandes promotoras de la palabra y la cultura, con el afecto de siempre, Patricia, julio 2021. Bueno, esto es muy valioso para nosotras, así que ya te vamos a estar también contando acerca de la emoción que nos provoque seguramente. Seguramente. Bueno, muchas Porque ese es el camino de esta lectura. Bueno, ahora sí, nos vamos entonces y nos despedimos con gracias, Mónica, por haberla No, traído por aquí a favor. Patricia. Gracias, Patricia, y nos vamos con ustedes. la frase de Patri, gracias a la vida. Wow. Aquí con la versión de Mercedes Sosa y Joan Baez. Exacto. Qué lindo, hermoso, Mónica. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el